desde el domingo para acá, a ver, ¿qué le podés contar a la gente que considerás que es relevante para ver dónde estamos yendo? ¿El dólar va a tocar el techo? ¿No? ¿Qué Desde el estrategia domingo van para a acá. tomar? Sí, más o menos. Pudo haber sido peor Ajá. el shock que, dado el resultado electoral, que fue mucho peor a lo que esperaba el gobierno, y que el gobierno amenazaba con el riesgo Cuca, y teniendo en cuenta en la mente las PASO de agosto del 2019, uno se acuerda de una devaluación de otra magnitud, de caída de los activos mucho más fuerte, y esto ha sido, se ha producido en parte caída de activos, suba del dólar, pero de una magnitud mucho más contenida, y lo que se ve es a priori una reacción bastante favorable del gobierno, en el sentido de que en términos de política económica, ¿no? Ha permitido que el dólar se mueva, no ha salido a intervenir, y ha tratado también de aprovechar esa suba del dólar para, como ustedes decían recién, bajar un poquito las tasas, entrar a acomodar las tasas para entrar bien a la licitación. Pero en sí, digamos, la reacción de política económica ha sido mucho mejor de lo esperado. Las dudas están en la política, que ahí el gobierno mismo, el presidente, hizo un diagnóstico de que acá lo que falló fue la política, pero ahí lo que no se ven son cambios, ¿no? Digo, le resulta este tipo de cambio, por ahí alguien preguntaba por qué no tocó el techo de la banda. Por ahora le resulta manejable, algo que lo puede ir llevando. Entraron dólares del agro en estas jornadas. ¿Podría el tipo de cambio entraron seguir dólares en del esta agro, senda? fue fuerte el ingreso del dólar desde el agro, es probable que ello haya permitido al gobierno no tener que intervenir, pero si uno también se fija en términos históricos, ya este dólar no está tan apreciado. El gobierno, probablemente más por las malas que por las buenas, ha terminado quedando hoy con un tipo de cambio real que es bastante razonable en términos históricos, ya no es el de principios de años, el hiperapreciado, que estaba más caro que el de Macri. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y eso cómo puede jugar esto que vos estás diciendo? Es importante esto. Si ya tenemos un dólar mejor, más arriba, no tenemos el dólar de 1100, tenemos un dólar de 1425 el minorista. Esto, de alguna manera, yo te digo, hablé con las principales, las más grandes, las empresas alimenticias más grandes del país. En ningún caso, escuchen, no quiero meterme con... Creo que en bebidas sí hubo... Coca-Cola creo que aumentó, pero los alimentos, nada, Hay una empresa, escuchen este dato, escucha Hernán. Hay una empresa, la voy a nombrar, Molinos, la principal empresa fabricante de alimentos, tiene aproximadamente 60-70% de las góndolas de los supermercados, arranca septiembre y sacaron, yo lo comenté acá, aumentos de entre 5 a 9%, fideos, harina, algún tipo de arroz, aceite, en aceite eran más importantes las uvas. Sí. Bueno, ayer, a la tarde, manda un mensaje a sus clientes diciéndole, retrotraemos los aumentos. No hay aumentos en septiembre. Sí. Estoy hablando de Molino, no estoy hablando de cualquiera, Sí. Eso es lo que nosotros vemos en los relevamientos diarios de precios que hacemos, que la inflación está contenida, y si el gobierno fuera inteligente, es una oportunidad para seguir dejando que el dólar se deslice suavemente día a día. Pero ahora se va a tener, pero si se sigue deslizando, tocó el techo de la banda. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, y en algún momento ver de eliminar el techo de la banda, porque lo que un poco yo veo es que pasada esta elección, vos vas a tener que ir a otro equilibrio de dólar-tasa, que es un equilibrio de dólar-tasa que
respecto de lo de antes, tendría que pegar dos saltos. Primer salto es el equilibrio de dólar-tasa, donde tengas tasa normal, más normal, que eso ya implica un movimiento alcista del tipo de cambio. Y otro paso es que ese equilibrio ya no implique más intervención del Banco Central, intervención, digamos, negativa, perdedora o vendedora de dólares. Pero te paso una pregunta, pará, ahí, suspendí un segundo ahí, porque Milei dice esto, que yo entiendo es el mensaje al 26 de octubre. El número 3 dice, en lo cambiario se mantienen las bandas pactadas con el FMI. Ayer el gobierno, en algo muy importante para lo que estamos hablando, esta dinámica de el post-domingo, recibió un respaldo del fondo que uno puede decir, es lógico, ¿viste? Si le debe tanta guita, van juntos, ¿viste? Hasta el cementerio, no se quedan en la puerta, te acompañan, porque necesitan la guita, necesitan cobrar. Pero Milei dice, siguen las bandas. Yo no me imagino que antes del 26 de octubre cambien esas bandas. No, yo no digo después, antes del 26. Yo digo bueno, después, y antes, para después, en el equilibrio mirá, después de las elecciones. Pero esperá, hablemos de acá al 26, porque todavía quedan 32 sesiones de rueda cambiaria. 32, no quedan 2. Y de acá al 26, ¿cómo la ves? Porque ya estamos eso al 3,5% del techo, a 52 mangos. De acá hasta las elecciones, esto va a la banda, habrán ventas, okay. y terminan las elecciones y quedará el dólar ahí arriba. Y probablemente con tensiones crecientes, porque vas a tener un dólar frenado con expectativa de suba post elecciones. Okay. Terminar las elecciones, sacando, digamos, yendo a lo que es libro de texto, lo que debería ser, ahí el gobierno se enfrenta a un dilema, mantener o no mantener las bandas. ¿Cuál es el problema? Que digamos, ya pasadas las elecciones de corto plazo, ya no de mediano plazo, el gobierno tiene que pasar a comprar dólares. Y ese es el segundo salto del equilibrio del mercado de cambios. Primero ir a una situación donde de tipo de cambio real o de tipo de cambio de mercado que te permita no vender, ese es un equilibrio al que todavía tenemos que llegar, y después al otro en el cual el Banco Central pase a comprar. Porque, digamos, de acá hasta las elecciones, el escenario ya es complicado, es todo, digamos... Todo ruido. Todo ruido, decisiones difíciles, porque si tenés que vender y la decisión de vender es del Tesoro, el problema es que el Tesoro se queda sin dólares propios para hacer los pagos de deuda, ahí entra en un conflicto, va a tener que sacar pesos de sus depósitos en el central para comprarle dólares en forma directa al central, eso no genera ruido en el mercado, no es una mala señal. La otra opción es directamente que lo dejen ir a la banda, que es probablemente lo que esté determinando hoy la decisión de no venta del Tesoro. ¿Por qué? Porque necesita esos dólares que de acá a las elecciones no los va a poder reponer para pagar deuda, con lo cual en ese caso ya es no intervención del Tesoro de acá hasta la banda, llega al techo de la banda y ahí entrará a vender el central. O sea que el escenario, perdón, el escenario de base hoy quedan 30 y pico de sesiones de ruedas hasta las elecciones, y en algún momento vas a tener que vender dólares en el techo de la banda. Ese es el escenario de base. Okay. Es probable. Dale, es muy probable. Sí. Pasadas las elecciones, si el gobierno se maneja políticamente bien o tiene un resultado bastante razonable, ¿qué sería un resultado razonable? Que logre alguna mayoría mayor a un tercio en el Congreso, digamos, tenga capacidad de bloqueo legislativo, algún escudo, digamos, en el Congreso. En ese escenario, ahí poder presentar, digamos, el resultado electoral como una victoria y tener algún respiro
hacia adelante en términos políticos, que le dé margen para empezar a bajar la tasa de interés y acomodar el dólar no tan sin generar tanto ruido. Claro, Pero claro. después de octubre, el escenario es: tenés que pasar a una política económica que acumule dólares. ¿Por qué? Básicamente porque adelante tenés el pago de los cupones de los bonos del canje, que son 4.000 millones de dólares, y hacerlo usando las reservas del Banco Central va a ser una pésima señal. Claro. Bien, Y está más si claro. no estás comprando dólares. Estos días no hubo pánico, ¿no? O sea, en lo cambiario, por esto que venimos contando, aparecieron los dólares del sector agroexportador. Hoy, si bien está, digamos, cerca del techo de la banda, es un dólar que parece como razonable, que no asusta tanto, pero hoy, decíamos, está puesto el foco en esta licitación que enfrenta el Tesoro cada 15 días, que genera toda la tensión, ¿no? Que estamos cada 2 semanas diciendo, bueno, se viene la licitación a ver cómo sale, cuáles son las tasas, cuánto pueden rolear, cuánto no. ¿Vos ves que efectivamente podamos tal vez tener un resultado de una licitación con tasas más bajas que en la anterior, que puedan lograr esto? Está llegando con tasas de mercado de las letras más bajas que en la licitación anterior. Eso ya te debería favorecer bastante. Y también con un clima de por lo menos un dólar más alto, que eso también descomprima, y un clima financiero que no fue tan malo el resultado electoral. No el resultado electoral, el impacto del resultado electoral. Impacto del resultado. Pero sí, en principio uno ve los precios de mercado hoy y debería salir con una tasa menor a la de la licitación anterior. El interrogante que queda es si vas a renovar la totalidad de los vencimientos. En esta licitación no tenés tantos vencimientos como en las anteriores, eso debería ser un poquito más fácil, y no tenés, si querés, a un gobierno que, como probablemente en las licitaciones anteriores, con decisiones, digamos, apresuradas, preventivas, terminó generando un poco de ruido en el mercado, anticipando la suba de encaje, ¿no? Claro. Ya en la última licitación, en las anteriores, ya antes que se hiciera la licitación, ya te subía los encajes. Eso ya generaba un clima bastante tenso previo a la licitación. Eso hoy no lo tenés, probablemente ayude. De todas formas, si la licitación sale mal, el escenario más probable es que esté atrás el Banco Central con alguna suba de encajes remunerada. Que salga mal sería que no se renueve un porcentaje. ¿En qué nivel? Importante. Digamos, porque el problema de fondo que vos tenés es que en realidad vos ya venías con un problema de financiamiento fiscal. Vos hasta marzo de este año más o menos venías renovando la totalidad de los vencimientos. Una vez que saliste del cepo, que fue en abril, que liberaste el tipo de cambio y a las personas le flexibilizaste el mercado de cambios, ahí empezó el problema del financiamiento fiscal, no renovaste más de 3 billones de pesos, eso la demanda de pesos inicialmente la absorbió, en mayo sucedió lo mismo, otros 2 billones también tuviste un déficit de financiamiento, es decir, colocaste menos de lo que vencía, 2 billones volcaste al mercado, la demanda de pesos, esa te la pudo absorber, hasta que llegaste a julio, que ya venías con una demanda de pesos que le venía tirando oferta, llegaste a julio con el desarme de las LEFI, donde ahí volcaste 9 billones, 10 billones de pesos, y ahí se desarmó todo el mercado de pesos. Y ahí, bueno, después de ahí pasó lo que ya todos sabemos. Está bien. Hoy el gobierno entonces podemos tener por lo que vino haciendo en el día de ayer, también bajó la tasa de mercado, digamos, una recompra de bonos, digamos, si logra si hace una baja de tasa, pero no logra renovar todo, no sabemos, vos decís, bueno, si no es masivo, es manejable, digamos, si quedan pesos dando vuelta, que el gobierno eso lo habilitaría
a diferencia de lo que pasó en los últimos tiempos. Es que, digamos, lo que vas teniendo hoy es un gobierno que el esquema monetario está cambiando. Digamos. Pasaste de un esquema donde fijabas la tasa de interés, era la tasa de interés fija, a uno donde fijaste la cantidad de dinero, y ahora en el medio, con tantos parches, tantos cambios, tanta volatilidad y tantos, si querés, errores de política monetaria, estás convergiendo a uno que es un poco más híbrido, donde este esquema de control de la cantidad de dinero está pasando a uno donde empezás a fijar la tasa de interés, le pones piso, intervenís para ponerle techo, empezás a, de alguna forma indirecta, informal, lentamente a converger a algo más híbrido, pero digamos mucho más funcional a lo que es la situación económica. Porque el problema de fondo que vos tenías es que vas a un esquema de control de la cantidad de dinero sin tener asegurado el financiamiento fiscal, digamos, con un gobierno que tiene problemas de financiamiento, con lo cual si el gobierno apretás monetariamente y el gobierno ya con la apretada monetaria no puede renovar los vencimientos, terminás emitiendo. Con lo cual, un problema, un esquema monetario que nacía con inconvenientes. ¿Cuánto, digamos, imaginás que, vos decís, bueno, se vienen días de tensión en el mercado cambiario, de acá hasta el 26 de octubre, el gobierno muy probablemente va a tener que vender dólares? En el mercado, digamos, ¿qué se evalúa? ¿Cuántos dólares puede llegar a vender sin que eso, digamos, te empeore todavía una corrida, estemos hablando de un desmanejo? Pero lo peor es cuando los gobiernos pierden el manejo de la situación. ¿Cuántos dólares del fondo puede llegar a vender sin generar todavía un escenario de corrida peor? Eso es difícil de estimar. Lo que sí es cierto es que cada dólar que vendas, ese dólar que vendas te va a impactar en el precio de los activos domésticos, y ahí vas a tener a bonos y acciones yendo para la baja, vas a tener tensión hacia la baja hasta que no termine de acomodar el mercado de cambios. Sí. Pero digamos, ¿cuántos dólares puede vender? Acá el gobierno está mostrando, por todo lo que dice, que está dispuesto a vender muchos dólares. Claro, pero juegan, digamos, si no, digamos, si vos no parás la diarrea rápido y tenés, como ya la vimos tantas veces, digamos, ¿no? Vendés muchos dólares y no te sirve para parar, para estabilizar, y al contrario, te genera cada vez más corrida. Sí. Lo que en este caso tenés que te favorece un poco para que no se acelere la corrida, es que no tenés emisión de origen fiscal puro, digamos, de arriba de la línea. Ahí la situación fiscal está bastante contenida, tenés superávit primario, eso hace que, digamos, los efectos, digamos, de propagación estén un poco más contenidos. Que en este tiempo hayas tenido problemas de financiamiento fiscal, que hayas tenido que emitir para pagar deuda, tuvo también su contrapartida en que la deuda más o menos la mantuviste constante, y en que haber emitido bono encaje, que le enchufaste los bonos a los bancos, con lo cual, digamos, la deuda que quedó en manos del sector privado no financiero se fue reduciendo. Sí. Acá me dicen que use la metáfora hemorragia en vez de diarrea, pero bueno, me salió Sangría. así. Sangría. Perdón. ¿Qué preguntabas vos nomás, Paulina? No, ¿sabés qué? Mira, mientras vamos charlando quería comentar, pongo acá la imagen, no sé si se me está cortando un poquito, pero de esta información de último momento, que es un anuncio de Lisandro Catalán como ministro de Interior, que fue designado hace minutos nomás, y esta decisión que ya fue comunicada, oficializada por el jefe de gabinete, por Guillermo Francos, después de una reunión en la que ahí vemos la foto, no sé si se está viendo, sí, ahí está. Sí.
Así que dentro de, tal vez, como decías vos, ¿no? De a poco los anuncios y los cambios que iremos viendo, bueno, esta es una primera designación que supongo que también estará en pos de retomar el diálogo, ¿no? La parte política, recién hablábamos de eso, política y economía, bueno. Hasta ahora, vicejefe de gabinete, hasta ahora era el número 2 de Francos. Exacto. Y de alguna manera, no solamente empoderar a Francos en esto que necesita el gobierno, que es más vínculos o mejorar la relación política, no correrla, no desprestigiarla, sino todo lo contrario, ¿no? Agrandarla, hacerla más potente. Alguien, ahí está Francos en la foto, con lo cual es algo que desde ayer ya estaba trascendiendo, que es la necesidad de tener un ministro de Economía, lo veo ahí a Caputo, de Interior, ¿no? De Interior. Y me llama la atención, ¿no?, que Caputo esté también ahí en la foto. Sí, no es llamativo, porque bueno, sí, es llamativo. Pero bueno, esa es la misma. Yo lo veo como una señal de más continuidad de la política económica. Claro. Continuidad de la política económica y fortalecerla con más política. Claro. En ese sentido. Y de ratificación ratificación también de cargo, ¿no? Pero también se había hablado de correrlo al jefe de gabinete en algún momento, ¿no? Es como una suerte también seguramente de ratificación de Francos, Catalán ocupando ahora un nuevo lugar y Caputo. Veremos. Pero bueno, y también yo lo veo como una señal de que, bueno, el gobierno se va acomodando a lo que fue la crisis esta de las elecciones. Y es un acomodamiento bastante razonable. Claro, o sea que esto tiene, por un lado, la necesidad de que el gobierno justamente fortalezca todos los lazos políticos, que en eso está desde el lunes, que es reforzar todo el vínculo con los gobernadores, dar la señal al mercado, como vos decís, Hernán, pero por otro lado también, bueno, a ver cómo se traduce esto en hechos concretos, ¿no? De finalmente qué hablarán ahora el ministro del Interior con los gobernadores para darle una propuesta concreta a los mandatarios para que vengan digamos, se sienten en una mesa de negociación y terminar de cuadrar el nuevo panorama político. Porque todos los gobernadores se reúnen por la suya y dicen, vamos a ver ¿para qué nos llaman? ¿Qué quieren? Y tiene sentido, Claudito, por lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esto de que mañana tiene que tomar la decisión el presidente Javier Milei sobre el veto para la ley de reparto de los ATN para los gobernadores. O sea, claro. Está cobrando sentido que esté Caputo ahí porque la negociación con gobernadores implica guita en el medio, entonces, y hay decisiones que tomar hacia adelante. Y además no está Karina, también me parece eso. Eso iba a decir, ¿no? Es una decisión política de cargos. Son las dos decisiones, ¿no? Es ministro ahí está el comunicado de Francos, dice, siguiendo la instrucción o las instrucciones del presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, acá lo corrió a Kicillof, ¿no? Claro. Hemos constituido la mesa federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalano, en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado. Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio. Bueno, hay toda una decisión detrás de esto, ¿no? Los gobernadores amigos, los que ellos interpretan que tienen el espíritu de cambio. Kicillof no está, recordemos que Kicillof, tanto el domingo como el lunes, ayer lo hizo en la televisión a la noche, pidiendo un encuentro con Milei, y le están diciendo no. Y bueno, y ahí explica por qué Caputo, porque se conformó la mesa federal, ¿no? O sea, cuando vengan los gobernadores va a estar el ministro de Interior flamante, el ministro de Economía y el jefe de gabinete. Bueno,
y me parece, subrayo lo que vos destacaste, no está Karina, que es secretaria general de la presidencia, no es Caputo, que es un asesor sin... Claro, tal vez son señales de esto que se está pidiendo de, bueno, bajémosle la intensidad a Karina Milei, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, de cara a las elecciones. Después del 26, como recién decía Hernán, se juega otro partido, pero me parece que de cara a las elecciones tiene mucho para hacer. Sí. Alguien me destacaba acá en el chat algo que... a ver, esta foto, ¿no? Que la que estamos viendo. Subí la foto anterior, la que habíamos visto de Milei con Karina. ¿Dónde está? A ver. Fíjate, quiero chequear una cosa que acá muchos se preguntan en el chat. Espera. Fíjense la cara de Milei ahí, ¿no? La foto, Milei. Pongan el ojo en Milei. Y ahora pongan el ojo en Milei. ¿No es el mismo Milei? A ver. Necesito un zoom a la nueva. Lo que pasa es que, claro, como aparece en el fondo de la mesa, ¿no? Pero Milei. No está photoshopeado. Y Milei. No, posa igual. ¿No? Igual. No son o sea, además, pero es la misma postura, ¿no? Sí. Pero bueno. Un detalle. Particularidades. Y esto me imagino que para el mercado, digamos, es algo importante, ¿no? Que estas señales políticas que haya un ministro, no es poco, digamos, un gobierno que había decidido no tener ministro del Interior, dice, bueno, hay un ministro del Interior y no cualquiera, sino alguien de Franco, que es el negociador nato, digamos, ¿no? Sí, que está tomando nota. Acá la pregunta que después tenés que hacerte es si es un gobierno que está adelante de los acontecimientos o se está quedando atrás. ¿Y qué decís vos? Por ahora está reaccionando, está viniendo de atrás a este shock y hay que ver si con esto logra empezar a ordenar todo el escenario. ¿Por qué? Porque lo nombra a Lisandro Catalán como ministro del Interior, pero también tenés que en estos días tiene que decidir el veto o no. Lo más probable es que salga ese veto y salgan otros vetos más. ¿Vos crees que el veto... es probable, digamos, si vos... pero yo no... ¿En medio de esta negociación? Yo no creo, ¿eh? Yo no, porque, no sé. No, pero hay que esperar. A ver, veamos el lado, porque en lo político nosotros podemos pensar y lucurar y analizar, ¿no? Yo puedo pensar, o Paula también, creo que estamos en la misma postura, es difícil que haga el veto si se plantea una negociación con los gobernadores. No le va a decir, está bien, te veto, vení que somos amigos, pero te veto lo que salió por ley, ¿entendés? Ahora, y acaba mi pregunta hacia vos. Supongamos que no sale el veto. Digamos, ¿qué señal es para el mercado? Es una señal de, bueno, mira, es un presidente que negocia con los gobernadores, en materia política se puso por adelante los acontecimientos, tomó nota de lo que pasó el domingo. Sería una señal favorable, no es gran plata, pero sería eso te pregunto. Eso te pregunto. A ver. ¿Por qué? Porque se sienta a negociar y va a algún tipo de arreglo con por lo menos un grupo de gobernadores, y lo que empieza a desactivar por lo menos sería una crisis que tuviera con, por ejemplo, Kicillof, donde Kicillof agrupara una ya gran cantidad de gobernadores. Claro. Con esa decisión uno pensaría, bueno, comienza a desarmar un escenario potencialmente desestabilizante del lado de los gobernadores, ¿no? O políticamente muy complejo. Con algunos gobernadores de su lado y otros del otro lado. En costos fiscales es muy bajo, ¿no es cierto? El costo fiscal es muy bajo, esa decisión no tendría gran impacto. Habría que ver en este caso cómo quedó el tema de combustibles, que la distribución del impuesto a los combustibles sí tendría impacto fiscal considerable, digamos, no te arruinaría el superávit fiscal, las cuentas públicas, pero tendría impacto.
Pero lo cierto es que hasta ahora que toda medida que tiene impacto fiscal, el gobierno la vetó. Sí, claro, porque es la esencia, digamos. O sea, si mañana toma una decisión contraria a la que viene tomando, por más que sea bajo el impacto fiscal, la esencia del gobierno en este momento del programa es vetar todo. O sea, nada que implique un aumento de ha sido vetar todo. Lo que pasa es que uno piensa que hubo las decisiones de veto que tenían tan bajo impacto fiscal, como es el caso del Garraham, que claro, digamos, políticamente no tenían sentido, digamos. Con un poquito de picardía uno decía, bueno, déjala pasar y parecía que te ahorrabas un costo político importante. Social. Parecía que te ahorrabas un desgaste social, pero no hubo tacto ni sensibilidad en esos casos. Claro, claro. Así que bueno, vos en resumidas cuentas ves que de acá a octubre probablemente veamos tensiones en las bandas cambiarias, en el techo, ¿no? En el techo cambiario. Vamos a ver cómo el mercado va leyendo cuando aparezcan las primeras encuestas. Digamos, que el mercado tome como las encuestas hicieron el otro día un bochorno en general, pero veamos, ¿no? De acá hasta octubre, dólar más presionado, intervención en el techo, vos decías, van a tratar de llegar con el dólar máximo 1.470 y después dependerá de qué expectativa va generando el gobierno respecto de el 27 después dependerá del resultado electoral y no solo eso, sino de reacomodar un poco la economía, una economía que va a tener que empezar a acumular dólares, digamos. Hoy el Banco Central no puede estar perdiendo dólares. El Banco Central y el Tesoro tienen que estar comprando dólares, tanto el Central como el Tesoro, digamos. Y hoy tenés en el mercado de cambios con una posición donde Tesoro y Banco Central son vendedores, no cierra, digamos. Claro, no cierra. Y a eso le tenés que sumar que tenés que ir a un escenario también con tasas de interés más normales y un escenario donde la economía va a tener que empezar a moverse. Digamos, con un mercado de cambios tensionado como el actual, la economía va a seguir estancada, digamos. ¿no? Estuve viendo algún tipo de reseteo de política económica va a tener que haber. Sí, está bien. ¿Ese reseteo incluye restricciones en lo cambiario? Digamos, porque estamos viendo eso, que mucha gente comprando dólares, viajando, gastándose los dólares afuera. Hay algunos colegas tuyos, analistas, que perciben que tal vez sí haya restricciones o la vuelta a restricciones. Podrían haber, digamos, yo no es el escenario base, no es lo que creo, pero sí podrían haber un escenario donde el gobierno maneja muy mal la política económica y la política de acá y después de las elecciones. Sí, está bien. Eso no se puede escapar, sería un escenario ya bastante de mucho estrés, que no sucedería inmediatamente después de las elecciones, ni en diciembre, ni en enero. Debería correr bastante tensión. Ah, ok. No es un escenario base donde el gobierno urgentemente tenga, como en algún momento pasó, a Macri le pasó, que tuvo que poner primero restricciones por límite a $10.000, ¿te acordás? De compra mensual y después tuvo que, antes de irse, a bajarlo a 200. Porque no alcanzaba. Pero eso era porque reperfiló, digamos. Lo que podría haber hecho era poner los límites y probablemente no tenía que reperfilar en el caso de Macri. Sí. Por último, con qué economía va a ir a votar dentro de prácticamente un mes y medio la gente en octubre? ¿Es una economía todavía más resentida que esta, peor que esta que estamos viendo en términos? Probablemente. Va a ser una economía donde llega con tasa de inflación contenida, por debajo, pero muy probablemente por debajo del 2, pero va a ser muy recesiva, digamos, va a ser planchada desde la economía se quedó, o la recuperación cíclica terminó en febrero, se agotó ahí, a partir de febrero se quedó, y en los últimos meses no solo se estancó, comenzó a caer, a contraerse. Claro. Y es probable que esa contracción siga hasta las elecciones, producto de la decisión del gobierno de priorizar
el objetivo de estabilidad económica, sí. Estabilidad cambiaria, financiera, si se quiere, como sea, y eso va a hacer que... Tal vez se equivocó, ¿no?, de diagnóstico el gobierno, o pensó que, porque lo que se nota es que el deterioro de la actividad económica es muy acelerado. Nos estamos repasando distintos números, todos los que van apareciendo, te das cuenta que abruptamente se desaceleró, no es que venías creciendo y después, bueno, entramos a dudar, sector que agarrás, sector que está más frío que lo que venían en 1 o 2 meses anteriores. Sí, probablemente desde mi óptica, donde le erró es no haber llegado con un tipo de cambio real más alto.